Muy bien, pues vamos entonces les pido a las autoridades que nos acompañan que suban a acompañarnos. Está el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, don Pedro Sanginés. Está la viceconsejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, doña Manuela Armas. Está el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, don Rafael Juan González. Y la directora del centro. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión ya de clausura y, en primer lugar, los responsables de la organización van a hacer alguna lectura o algunos comentarios sobre las conclusiones del encuentro. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente del Cabildo de Lanzarote y del patronato de la UNED, don Pedro Sanginés. Excelentísima señora doña Manuela de Armas, viceconsejera de Educación y Universidades. Ilustrísima señora directora del Centro Asociado a la UNED de Lanzarote, doña Irene Betancor, nuestra querida directora, doña Irene Betancor. Excelentísimo señor teniente de alcalde, señor Rafael Juan González Robaina, y, por supuesto, excelentísimo señor rector magnífico de Alejandro Tiana Ferrer, autoridades, resto, congresistas, amigos y amigas todos, muy buenas tardes. Tras haber organizado 2 de las 3 ediciones anteriores del Congreso Internacional de Gestión del Talento, el Centro Asociado a la UNED de Lanzarote quiso asumir hace algún tiempo la responsabilidad de estructurar este 4º encuentro, tomando el concepto de diálogo como eje vertebrador. Así, durante estos días, entre el 26 y 28 de marzo de 2015, hemos podido todos asistir a conferencias, mesas redondas, paneles de expertos y comunicaciones en las que investigadores de España, del resto de Europa y de buena parte de América han disertado sobre el papel fundamental del diálogo en la economía, la política, la cultura, la religión, la educación y, por supuesto, la sociedad y las nuevas formas de comunicación. Se ha logrado entonces, durante estos días, hacer del diálogo un proceso incluyente, reuniendo en este salón de actos a un conjunto diverso de voces que, en buena medida, han pretendido crear un microcosmos de la sociedad en general. Sin duda, desde enfoques y ámbitos del conocimiento diferentes, todos y todas han experimentado el sentido de apropiación colectiva de un mismo proceso y, de este modo, se han convertido en partes interesadas en la identificación de nuevas miradas para abordar retos comunes. De manera general, y entrando más de lleno en las conclusiones, parece haber habido coincidencia entre todos los participantes a la hora de señalar que el éxito de este proceso, al que antes había hecho alusión, implica no solo la predisposición al, llamémoslo así, mero acto elocutivo, sino que exige además una voluntad de adaptar la forma en la que las personas hablamos, pensamos y nos comunicamos. En efecto, el diálogo requiere que en ocasiones la reflexión de los propios actos, el espíritu de indagación y el cambio personal estén presentes. De lo contrario, se correría el riesgo de no alcanzar el propósito de tratar las causas fundamentales de una crisis, sea cual fuere su naturaleza, y, por el contrario, quedarse meramente en los síntomas que asoman a la superficie. Desde esta atalaya se ha desprendido de muchas de las intervenciones que hemos escuchado estos días en este Congreso la idea fundamental de que el diálogo requiere el reconocimiento de una, llamémoslo así, humanidad mutua. Es decir, la necesidad de que los participantes estemos dispuestos a mostrar empatía hacia los demás, a reconocer tanto las diferencias como las áreas de coincidencia y a demostrar capacidad y voluntad para el cambio. Así, como corolario, parece haberse llegado a la conclusión de que en un proceso de diálogo no debe buscarse necesariamente la figura del ganador,
pues más que alcanzar un encorsetado acuerdo en concreto, objetivo más bien propio de ciertos procesos de mera negociación, el objetivo del diálogo debe ser el de tender puentes entre las comunidades y los grupos sociales, en suma, entre las personas. En función de lo hasta ahora expuesto, se entiende que a lo largo de estas 3 jornadas se hayan apuntado varios frentes de acción. Y sin duda, el que aquí más se ha repetido ha sido el de la educación. Hay que reforzar los sistemas educativos para asegurar que los jóvenes se enriquezcan con la diversidad y que bajo ningún concepto se conviertan en víctimas de quienes explotan las diferencias con fines espurios. En un contexto en el que participamos de una creciente exposición a la información, especialmente a través de Internet y de ciertas redes sociales, este tema cobra una especial relevancia. Y no se trata de un frente de acción baladí. Ya la organización de este congreso expuso entre los objetivos del mismo el empeño por identificar estrategias que permitan delimitar el papel del diálogo como vehículo para alcanzar consensos, resolver conflictos y discrepancias en los procesos de calidad democrática de los países. Ese fue uno de los objetivos que algunos incluimos como parte de la organización de nuestra página web para este congreso. Y fíjense, hemos visto la necesidad de lo mismo, porque difícil, lo han dicho ustedes a lo largo de estos días, difícil sería alcanzar este propósito si no se asumiese, como insisto estos días se ha expresado aquí, que el diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Y es que inevitablemente cada uno de los participantes en un diálogo debe esforzarse por incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, incluso cuando persista el desacuerdo. Y una advertencia: ninguno de los participantes del diálogo ha de renunciar a su identidad, pero sí resulta conveniente que cada uno reconozca la validez de las reivindicaciones humanas del otro y, en consecuencia, actúe en forma diferente con los demás. En definitiva, para que el diálogo nos ayude a promover el cambio y a transformar estructuras sociales, económicas y políticas, debemos todos trabajar pensándolo como un contenedor, como un espacio de contención en donde los actores puedan interactuar en confianza y con respeto, llevando a la mesa de diálogo sus ideas, intereses, preocupaciones, demandas y creencias, y trabajando juntos en forma pacífica y legítima para transformar relaciones, generar racionalidad y organizar consensos. Probablemente, a lo largo de estas 3 jornadas de reflexión, no hayamos sido capaces de ahondar todo lo debido en todos los aspectos que estos nobles propósitos exigen, pero sí se ha logrado poner de manifiesto algo muy importante, y es que el diálogo es algo más que un mero concepto. Con esta idea les saludábamos en la carta de bienvenida el pasado jueves, y con esta misma afirmación, ya convertida hoy sábado en realidad, les dedicamos hoy estas líneas que hemos redactado entre el doctor Mansilla y yo, que no son las líneas que redacta una modesta mesa congresual de conclusiones, sino que son unas líneas que les pertenecen a todos ustedes y que tras acabar mi lectura deben pertenecer a quienes nos esperan fuera. Estas son las conclusiones de este congreso en el puerto del Arrecife a 28 de mayo de 2015. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Se habrán dado todos cuenta de que es 28 de marzo, ¿eh? Nos quedan 2 meses todavía. Muchas gracias por estas conclusiones. Tiene ahora la palabra el señor Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, don Rafael Juan González. Hola, buenos días. Presidente, autoridades. En primer lugar, dar las gracias a la UNED por la organización de este 4º Congreso Internacional de la Gestión del Talento, que nos ha permitido contar con expertos diferentes, en retórica, en política, en economía, en cultura, en educación,
etcétera, y que bueno, a todos ellos pues obviamente se les tiene en común, sin duda tienen en común la palabra, el diálogo, ¿no? El diálogo y la palabra, algo esencial en nuestros días, pues forma, en nuestros días yo creo que también en el pasado, porque es la base de las relaciones de las personas, ¿no? Y que, bueno, en muchas ocasiones no sabemos cómo gestionar ese diálogo. Con el diálogo se nos abren las puertas de la comunicación positiva. Nos entendemos, mejoramos, pero también con el diálogo aprendemos a pensar juntos. Por lo tanto, yo creo que es algo fundamental seguir mejorando en técnicas de diálogo, seguir mejorando en comunicación. Evidentemente, los que pertenecemos a política, o estamos en la política, algo que ahora está de moda, que nos dicen que estamos en la casta, bueno, los que estamos en política hemos aprendido mucho, pero creo que tenemos que seguir aprendiendo para seguir mejorando esta sociedad, tener una sociedad actual, una sociedad del siglo XXI. Y termino reiterando mis gracias a la UNED, a todos los participantes, a todos los ponentes, y como representante del Ayuntamiento de Arrecife, desear y espero que hayan disfrutado de la bondad de la ciudad de Arrecife en los ratitos libres que hayan tenido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Tiene a continuación la palabra la viceconsejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, doña Manuela Armas. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos y, en primer lugar, agradecer la invitación que me han hecho. Y permítanme, primero que nada, también felicitar a Irene y a todos los que han hecho posible que este congreso se haya desarrollado en Lanzarote. Los felicito porque ha sido de una altura, como nos tiene acostumbrada Irene cada vez que organiza un congreso, y por lo tanto creo que todos los que han asistido se han aprovechado mucho y bien de estas personalidades que nos han enseñado tanto. El diálogo supone una herramienta fundamental para el descubrimiento y el aprendizaje y conforma uno de los principios de la sociedad democrática que requiere empatía, asertividad, respeto, aceptación, igualdad, conocimiento, curiosidad. Por tanto, la escuela, en ese objetivo último de posibilitar ciudadanas y ciudadanos libres y comprometidos con sus iguales, debe fomentar el diálogo y las aptitudes y actitudes que lo posibilitan. En el periodo en que he tenido responsabilidad en la Administración Educativa Pública, sin olvidar otro aspecto clave de la educación, la convivencia en las aulas ha sido una prioridad. Tal es así que trabajamos por una educación que posibilite una sociedad basada en la cultura de paz y en la no violencia, construida sobre los principios del diálogo y de la igualdad. En la consecución de este objetivo han intervenido propuestas innovadoras en los centros educativos y contrastadas en experiencias de intervención social. De este modo, la Consejería de Educación ha puesto en marcha una estructura que ha permitido que de forma voluntaria 70 docentes de educación infantil, primaria y secundaria se hayan acreditado en igualdad y 327 en mediación. Serán profesoras y profesores que respectivamente trabajarán en sus centros educativos medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres o que impulsen los servicios de mediación escolar con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia y del clima escolar. Este curso, además, se imparte por primera vez el ciclo formativo de grado superior, promoción de igualdad de género. También en este curso, y dentro de la autonomía, la pequeña autonomía que nos permite la LONCE, hemos implementado el área específica de educación emocional y para la creatividad. La hemos hecho en educación primaria. No se entiende un aprendizaje donde el alumnado no movilice sus propias emociones y desarrolla todo su potencial creativo. Por tanto, EMOCREA, que así se llama la asignatura, desde la transversalidad y la globalidad, busca validar el papel que desempeñan los aspectos del mundo emocional y creativo en relación con los contenidos curriculares
como proceso y parte que garantizan la educación integral de las personas. Así el alumnado encuentra en la escuela un espacio y un tiempo que contribuye al desarrollo de las competencias, tanto desde la conciencia y la regulación emocional como de la creatividad. Y asimismo también, dentro de las materias de libre configuración, en ese pequeño margen también que la LONCE nos da, hemos mantenido educación para la ciudadanía. Los chicos y chicas de tercero de educación secundaria obligatoria podrán seguir teniendo o seguir educándose para ser excelentes ciudadanos. En definitiva, estas y otras tantas medidas cotidianas que los docentes desarrollan en sus aulas buscan desarrollar esos talentos personales que requiere el diálogo para que sea real y efectivo y que en consecuencia permitan la convivencia en igualdad y lo que ella supone. Antes, el don Alejandro hablaba de cómo ha ido pasando las leyes educativas en España y la importancia del diálogo antes de imponer o de aprobar una ley. Nosotros en Canarias y es una satisfacción para nosotros, es la primera ley canaria, se acaba de aprobar en esta legislatura, y previo a su aprobación y su debate en el Parlamento, hicimos un pacto por la educación, un pacto que no abanderó este Gobierno, sino que lo hizo el Consejo Escolar de Canarias, que además hubo una comisión específica en el Parlamento donde el dictamen último estuvo aprobado por todos los grupos políticos, que a esa comisión asistieron todos y cada una de las personas que están relacionadas con la educación y las que no tanto, familias, estudiantes, sindicatos, universidades, todos y cada uno fueron dando su opinión después de hacer un diagnóstico importante de cómo estaba la educación en Canarias. Junto con ese dictamen, junto con el pacto que lideró, como decía, el Consejo Escolar de Canarias y junto con algo yo creo que muy interesante, que es la iniciativa legislativa popular, una iniciativa que salió del pueblo, que se llevó al Parlamento. Con esos tres fundamentos se creó la Ley Canaria de Educación. Yo creo que no fue un libro blanco, pero desde luego fue bastante más consensuada, bastante más oída y tratada que lo que ha sido desde luego la LONCE. Para despedirme de ustedes, quiero hacerlo con unas palabras de Antonio Machado que decía que para dialogar, preguntar primero y después escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y además presidente del patronato de nuestro centro asociado, don Pedro Sanginés. Buenos días, señor rector, consejera, alcalde, compañeros. Irene, en primer lugar, darles a todos, aunque ya estemos en la clausura, la bienvenida al Cabildo de Lanzarote. Permítanme unas breves palabras. Llevo un poco de prisa porque tenía un error en mi agenda, pero sí quiero aprovechar la ocasión para felicitar en primer lugar a Irene por esta iniciativa en su tercera edición y agradecerle su trabajo. No sé si en esta ocasión, por tratarse de la clausura y no inauguración, me voy a liberar de los habituales agradecimientos y entrañables requerimientos de Inés, pero yo sí que aprovecho para felicitarla como no puede ser de otra manera. La verdad es que el contenido de la gestión para el talento en todas sus ediciones y muy especialmente en esta es enormemente interesante y necesario, el diálogo para el talento. Les confieso que personalmente me queda pena no haber podido asistir a ella. Dicen que me faltan algunas habilidades para el diálogo y algo de cierto debe haber en ello y es por eso que me queda doble pena. Lo digo sin falsas modestias, es verdad, ¿no? Uno tiene que reconocer sus carencias. Pero hoy no hemos venido a hablar de mí. Me parece muy interesante el tenor de las distintas ponencias que ha habido. Lo importante es que a ustedes les hayan sido de provecho ese diálogo para el talento. Han disertado ustedes sobre el diálogo interpersonal, algunas propuestas modernas, ¿no? El diálogo cibernético, entre otras. Y me quedo con que se haya, en quienes no la tuvieran, inoculado, ¿no? la semilla, como era otra de las ponencias también del diálogo en ustedes. Yo sin más agradecerles a ustedes su presencia, muy especialmente a quienes han venido desde otros países como México, Chile o Venezuela, me cuentan, y de universidades de la península. Felicidades, espero que nos veamos en una cuarta edición en el formato que proceda
de la gestión del talento, porque, entre otras cosas, esta es una isla muy apropiada, con mucho talento. Gracias. Muchas gracias. Y antes de terminar, aunque el orden protocolario suele ser diferente, pero le he reservado para el final a Irene Betancourt para que pueda despedirnos y pueda decirnos cómo se siente después de todas estas jornadas. Bien, gracias, rector. Y en esta ocasión voy a ser muy breve. Así, don Pedro, que no tema usted que voy a ser demasiado breve quizás, porque simplemente quiero decir gracias a todos. Gracias a los que vinieron desde más allá de nuestra frontera, pero también de aquellos desde nuestra geografía insular, regional, nacional. A todos, gracias. Es el sacrificio que ustedes han hecho para este reencuentro. Quiero dar las gracias, en primer lugar, saltándome el protocolo, pero parece ser, me decía ayer la exconsejera, una de las exconsejeras del Cabildo, que es que yo solía, que es habitual, que yo salte siempre el protocolo. No sé por qué. De verdad que yo me considero una persona respetuosa, me gusta respetar los tiempos y me gusta respetar las cosas, pero no sé por qué me sale siempre tan mal. Lo siento, de verdad. Y ahora seguro que voy a seguir otra vez saltándome el protocolo. Bien, doy las gracias. No está el señor alcalde, pero está Juan Rafael, que me va a entender mucho, porque él es maestro. Y solamente decir, Juan Rafael, que sigan trabajando por la UNED, que estoy muy agradecida al Ayuntamiento de Arrecife, porque siempre, constantemente, nos está ayudando, y que siga haciéndolo, por favor, y resolviendo aquellos problemas que tenemos pendientes, que son urgentes y que quiero resolverlos en breve. Solo así nada más, muy despacito. Al presidente del Cabildo, gracias primero por ofrecernos este espacio para este congreso en concreto, pero también por la ayuda constante. Yo tengo que reconocer que ha sido una ayuda la que usted siempre me ha prestado. Espero que continúe haciéndolo. Ya os ha puesto deberes. Bueno, se puede hacer desde cualquier ámbito, podemos estar trabajando por la UNED. A la viceconsejera, doña Manuela Armas, que estará mareada de los mensajes que les puse. Claro, pero si uno no es insistente, poco vamos a conseguir. Y a mí lo único que me ha dado resultado es la persistencia, el no aburrirme. Señor rector, considero, puede estar seguro, que es el sacrificio que usted ha hecho para estar aquí con nosotros. Pero es que si no lo hace, si no hace sacrificio, por mucho diálogo que haya, yo no lo había entendido. Es que esa es la verdad. Dice, hay un título muy sugerente de una conferencia que iba a pronunciar aquí una persona que yo tengo en muy alta consideración, no sé si seguiré teniéndola a partir de ahora, esa es la verdad, pero cuyo título, me voy a atrever a decirlo, era La educación, una conversación pendiente. Seguiremos teniendo esa conversación pendiente y a lo mejor es bueno. ¿Cómo vamos a limitar? A ponerle un fin para aspirar a educar mejor. No puede ser. Entonces siempre va a ser pendiente. ¿Cómo será pendiente el diálogo para seguir mejorando? Porque ustedes pueden soñar con que se terminara el diálogo porque ya está todo resuelto. ¡Qué mundo más aburrido! Tendremos que seguir luchando para que ese diálogo sea lo más perfecto posible, para solucionar los problemas que la humanidad tiene planteados. Pero aquí en Lanzarote yo me termino este congreso con una gran pena,
nuestros ciudadanos, nuestros políticos han sabido hacerlo. Espero que el Congreso, que este diálogo no quede dentro de estas paredes, por favor, que sea un poco más allá, porque si no, hemos estado 3 días aquí hablando sobre el diálogo y alguna conclusión tendremos que dar, una conclusión o una reflexión para el futuro. Dije que iba a hablar poco, yo no voy a hablar más, ya está. Gracias a todos, de verdad, gracias. Gracias. Perdón, no he nombrado al comité científico, Dios mío. No he nombrado al comité organizador de este congreso. No he nombrado a Josué Marjorie, las 2 personas que nos han estado ayudando estos días aquí en el Congreso. Gracias a todos, por favor. Gracias. Muy bien, pues ahora ya terminamos. Yo no voy a decir mucho más. Me siento muy representado por lo que ha dicho la directora del centro. Sí quiero agradecer a todos los que han tenido que ver con el Congreso, empezando por los organizadores, por los asistentes, por todas las personas que están fuera de esta sala ahora mismo, pero que han hecho posible que nos podamos reunir aquí, que funcionen los micrófonos, las luces, las aguas y todas esas cosas. Gracias a todos ellos. Y bueno, no sabemos si el siguiente será físico, flipped o cómo será, pero está bien que ese tipo de iniciativas continúen desarrollándose y además de maneras innovadoras. Así que nada, muchas gracias a todos y buen regreso a sus domicilios. Muy bien.